Estimados alumnos, buen día, por favor, denme un comprendido. Alumnos, estimados, buenos días, ¿me están escuchando? Ya, muy amable, gracias. Voy a compartir entonces el PPT. Ok, ¿están viendo el PPT? Imagino que sí. Active alguno de ustedes su micro, por favor, ¿pueden? Cualquiera de ustedes active su micro y deme un comprendido, por favor. Profesor, se nota. Muchas gracias. Buen día. Vamos entonces a empezar la clase. Son 16, bueno, un minuto de retraso, no es mucho. Bien, como ven ustedes, hoy día vamos a hablar del sistema digestivo. Vamos a hablar de la digestión. ¿Recuerdan ustedes que en una clase anterior hablamos de la nutrición y dijimos que habían dos tipos de nutrición, la nutrición autotrófica y la nutrición heterotrófica? A su vez, dentro de la nutrición heterotrófica habían dos modalidades. La nutrición heterotrófica saprófaga y la nutrición heterotrófaga holozoica, ¿no? Un ejemplo de saprófagos son los hongos. Ellos no pueden hacer esto que vamos a estudiar hoy día, no pueden hacer digestión, no tienen esa capacidad. Por eso es que los hongos necesitan vivir en materia orgánica en descomposición. La descomposición es por actividad microbiana. Y la descomposición de la materia orgánica es algo así como la digestión, es parecido, es una cosa muy similar, ¿ya? Entonces, como los hongos no tienen sistema digestivo, ellos tienen que acudir a la materia que ya está descomponiéndose, ya está digiriéndose, entre comillas, en el ambiente. En cambio, los animales somos holozoicos, nos alimentamos de alimentos no digeridos, no degradados, complejos. Por ejemplo, los animales carnívoros, comemos carne, músculo, vísceras, ¿no? Son alimentos demasiado enormes, ¿no? No útiles para la célula, que es microscópica. Los herbívoros comen plantas, comen hojas, comen tallos, comen frutos, ¿no? También son enormes. Incluso, si ustedes esos órganos, esos músculos lo rompen, lo cortan en picadito, siguen siendo enormes. Son tejidos, trozos de tejidos, células. No pueden ser aprovechados por nuestras células. Si rompen la célula, inclusive, todavía no, porque hay macromoléculas enormes, proteínas que son polímeros inmensos, polisacáridos, lípidos complejos. Entonces, no sé si ustedes me entienden, la digestión es el proceso mediante el cual los seres vivos holozoicos transformamos los alimentos orgánicos complejos. Disculpen un ratito, estoy esperando una llamada, disculpen por favor.
Aló, aló. Discúlpenme, mi computadora, de pronto la batería se apagó. Se me había olvidado de cargarlo. ¿Me están escuchando, por favor? Sean tan amables de darme un comprendido. Aló. Sí, se escucha. Sí, profesor, se le escucha. Sí, Reyes, activa tu micro, por favor. Sí, se le escucha, profesor. Sí, profe. Arias, alguno de ustedes, por favor, active su Sí, micro profe. y denme un comprendido para sentirme seguro. Sí, profe, sí, sí. Escucha, profesor. ¿Sí? ¿Me están escuchando, por favor? Profesor, sí se le escucha. A ver, voy a tener que llamar a la Profesor, coordinadora. Profesor, su volumen, súbalo. ¿escucha? ¿Alguno de ¿Me ustedes escuchan? puede Me ponen en activar lista porque el parece que el micro, profesor por favor? no escucha. Su volumen. Creo que el profe no nos escucha. Hola. Chicos, ¿me escuchan? Sí, se le Sí. escucha. Sí, me inspira. Sí se le escucha. Profe, sí le escucho, sí le escuchamos, ¿Y por pero qué? creo que usted no nos está escuchando. Ah, ya, ese es el problema. Ya. Entonces creo saber. ¿Sabe qué? Mi computadora, pum, se apagó porque me había olvidado de cargar la batería. Voy a ver un ratito el problema, ¿ya? Luego póngelo, Sí, por favor. un minutito, ¿ya? Ok. Ya descubrí. Chicos, unos minutitos, ya el profe ya está solucionando el inconveniente. Sí. No, lo que pasa es que tengo un sistema de audio en mi sala que se conecta automáticamente con mi computadora. Entonces se estaba escuchando lo que ustedes decían en mi sala, no acá en mi estudio. Bueno, ya está solucionado el problema técnico. Ahora sí me escuchan y yo les escucho a ustedes, ¿no? Amelia, muchas gracias, ¿eh? Entonces continúo con mi clase. ¿Correcto, Amelia? Sí, profe, sí se escucha. Todo bien. Listo. Ok, entonces ya les hice la introducción, ¿no? Entonces voy a definir lo que es digestión. Digestión, estaba en eso cuando se interrumpió la clase. Digestión es el proceso mediante el cual los seres vivos, holozoicos, de nutrición holozoica, transformamos los alimentos orgánicos complejos en moléculas orgánicas pequeñas, simples, capaces de ser absorbidas por cada una de nuestras células. Eso es la definición de digestión. ¿Ya? Ok. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente. ¿Y este fenómeno cómo se realiza? ¿De una sola manera? Todos los organismos holozoicos nos hacemos la digestión de una sola manera. Y como ustedes están viendo en la diapositiva que estoy proyectando en este momento, la respuesta es no. Encontramos en los organismos holozoicos dos tipos de digestión. Digestión intracelular y digestión extracelular. Claro, ahí está intra y extra, pero imaginemos lo que dice solamente extracelular. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente la palabra nos está orientando, ¿no? Intracelular significa que es una digestión que ocurre dentro de la célula. Y la digestión extracelular es una digestión que ocurre fuera de la célula, extracelular. ¿Por qué? ¿Por qué existen dos clases de digestión? Porque existen organismos unicelulares holozoicos y, por supuesto, organismos pluricelulares holozoicos. ¿Ya? Esa es la razón. Ojo que esas ideas que yo les planteé en clase son ideas a partir de las cuales surgen preguntas, ítems, en los exámenes de la pre y en los exámenes de la universidad, de ingreso a la universidad. No se olvide, el objetivo de esta clase es darle ideas
para que ustedes se den cuenta cómo a partir de esos conceptos surgen una serie de cuestionamientos que se van a convertir en preguntas que ustedes deben responder, pues, ¿ya? Vuelvo a repetir, la razón que existan dos tipos de digestión, intracelular y extracelular, es porque existen dos tipos de seres vivos, holozoicos, ¿no es cierto?, de nutrición holozoica. Organismos unicelulares y organismos pluricelulares. En los organismos pluricelulares, como están formados por muchas células y estos han llegado a formar tejidos y órganos, entonces la evolución biológica ha determinado que estos organismos pluricelulares holozoicos desarrollen órganos que le permiten realizar el proceso de la digestión. Ustedes saben de memoria eso, estómago, intestinos, esófago, eso. Entonces, en estos organismos que poseen sistema digestivo, porque son pluricelulares y han llegado a ese nivel de evolución, la digestión es extracelular, ocurre en esos órganos, en el espacio que otorgan esos órganos, en el espacio del estómago, en el espacio del intestino, etc. En cambio, los organismos unicelulares pues no han llegado a eso, apenas están formados por una sola célula, pero son holozoicos. Entonces ellos desarrollan ese proceso dentro de la célula. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de organismo holozoico unicelular es una ameba. En general, todos los protozoarios, ¿ah? Los protozoarios son un conjunto de seres vivos unicelulares eucariontes con características de animales. De ahí su nombre, ¿no? Protozoario. Proto significa previo a animal. Zoario significa animal. Son holozoicos. Por ejemplo, esta amebita se alimenta de bacterias. Esto de acá que estoy señalando representa una bacteria. Entonces, cuando la amebita detecta una bacteria en su alrededor, emite pseudópodos, ¿no? Alargamiento de la membrana citoplasmática, abraza a la bacteria y la endocita. En este caso, como la bacteria es una célula, este proceso de endocitosis se llama fagocitosis. La fagocita. Con un pedazo de su membrana, atrapa a la bacteria, la deja encerrada en una vacuola, en una membrana, ¿no? Una vacuola. Se llama vacuola digestiva. Porque automáticamente otras vacuolitas que tienen, ustedes recuerdan, se llaman lisosomas, que contienen enzimas digestivas, proteasas, lipasas, glucosidasas, etc., nucleasas. Esa vacuola se mueve y fusiona su membrana, nosotros los biólogos llamamos anastomosan sus membranas con la vacuola digestiva, y las enzimas digestivas empiezan a atacar a la bacteria, le empiezan a digerir. La digestión se está produciendo intracelularmente. ¿Ya? Los productos de esta digestión que son útiles para la ameba pasan a través de la membrana de la vacuola digestiva y son aprovechados por la célula. Y las moléculas que no han sido digeridas, que son desechos de la digestión, son eliminados fuera de la ameba. Entonces acá tenemos un clarísimo ejemplo de digestión intracelular. Pero existen animales metazoarios, así también le llamamos a los animales los biólogos. Meta significa propiamente zoario, ¿no? Metazoarios o animales, como las esponjas, en general todos los poríferos. Las esponjas son animales tan primitivos, tan poco evolucionados, que son pluricelulares, pero no han llegado a formar tejidos, menos órganos. O sea que las esponjas y los poríferos en general no tienen sistema digestivo, carecen de sistema digestivo. Y por lo tanto, esa sería pregunta de examen para ustedes. Den un ejemplo de un animal que realice digestión intracelular. La respuesta es la esponja. Las esponjas, los poríferos, porque carecen de sistema digestivo. Una esponja es apenas una doble capa de células, ni siquiera se han especializado, no son propiamente tejidos que cubren todo el cuerpo de la esponja, ¿no? Una capa externa, esta de acá,
¿no? Esta de acá, que está acá. Acá hemos sacado una, vean. Esto de acá se llama coanocito. Y esta que está más adentro que se llama amebocito. El coanocito, bueno, y la esponja está llena de poros, ¿no es cierto? Es marina, las esponjas son marinas. El agua de mar, que tiene microorganismos, tiene amebas, tiene protozoarios, tiene bacterias. El agua de mar, ese es el plancton. El agua de mar ingresa a través de estos poros, absorbido por los coanocitos. Los coanocitos concentran esas bacterias, esas moléculas orgánicas, esas sustancias orgánicas, y el amebocito absorbe eso, hace igualito que la ameba, y hace una digestión intracelular. Los amebocitos. Los nutrientes, los productos de la digestión son aprovechados por el amebocito, por el coanocito y por todas las células de la esponja, con lo cual la esponja está debidamente alimentada, debidamente nutrida. En resumen, ¿qué organismos holozoicos desarrollan digestión intracelular? Totalmente intracelular. Los organismos holozoicos unicelulares, como las amebas y los poríferos. Los poríferos, por ejemplo, las esponjas. Porque no tienen sistema digestivo. Muy bien. ¿Y qué pasa con los celenterados, los nidarios, como la hidra, como las medusas, como los corales, como las anémonas? O con voy a pasar esto para este lado. O con los platelmintos, como la planaria. Estos animalitos, estos ya son animales, como las esponjas también son animales, son un poquito más evolucionados que las esponjas. Estos animalitos ya han desarrollado dos capas celulares, pero que ya no son como las esponjas, son más desarrolladas, más especializadas, más tendientes a ser verdaderos tejidos. No lo son todavía, pero ya hay una tendencia a la especialización, a la formación de tejidos. Mucho más en los platelmintos que en los nidarios, ¿ya? Bueno, lo cierto del caso es que tanto en los nidarios, o celenterados también se les llama, como en los platelmintos, el sistema digestivo es incompleto. O sea, tienen sistema digestivo, pero este sistema digestivo es incompleto. ¿Y cuándo decimos que el sistema digestivo es incompleto? Cuando está formado por órganos que forman un tubo, un canal, pero el cual tiene solamente una abertura, en este caso la boca. ¿Ven? Esto es la boca. La boca se continúa por esta cavidad, se llama cavidad gastrointestinal, ¿no? Cavidad, sí, pues, gastrointestinal. Y el otro extremo es ciego, o sea, no tiene abertura, es cerrado. A eso se le llama sistema digestivo incompleto. Lo mismo en la planaria. Acá está la boca, claro, la han sacado exageradamente para que se pueda ver, ¿no? No la tiene así realmente, está pegado al cuerpo. Acá por una cuestión didáctica han alargado la faringe, ¿ya? Entonces acá está la boca. Entonces, y estos, el esófago y los intestinos, y no hay salida, no tienen ano. O sea, la planaria también tiene sistema digestivo incompleto. En estos animales, la digestión es extracelular e intracelular. Por ejemplo, trabajemos con la hidra. Este animalito que es acuático, este no es marino, este vive en agua dulce, aguas continentales, ríos, lagos, lagunas. Ve un alimento, puede ser un protozoario, se alimenta de protozoario, de organismos unicelulares o multicelulares muy simples. Con estos tentáculos lo empuja el alimento hacia la boca, traga el alimento, y cuando el alimento ingresa a esta cavidad gastrodérmica, cavidad gastrodérmica se llama, estas células, estas de acá, estas células que están hacia la parte interna, los amebocitos, igualitos a los de la esponja, estos amebocitos de acá, se estimulan y comienzan a secretar jugos digestivos. Los jugos digestivos tienen enzimas digestivas. Esos jugos digestivos atacan al alimento y lo empiezan a digerir. Estimados alumnos, ¿qué tipo de digestión está ocurriendo ahí? ¿Extracelular o intracelular?
Dígame. Estamos conectados, ¿no, Amelia? ¿Celular? Perdón. Extracelular. ¿Intracelular? Porque extra, ¿no? Extra, ¿ya? Mira, acá en la ameba la digestión está ocurriendo dentro de la célula, en los amebocitos también, pero acá la digestión está ocurriendo fuera de las células. Los amebocitos de la gastrodermis, así se llama esta capa, secretan jugos digestivos y actúan sobre el alimento en este espacio, en esta cavidad, fuera de la célula. Esta digestión es extracelular, pero no es completa. El alimento no se digiere completamente, queda partido a medias, digerido a medias. Entonces, esos productos de esa digestión extracelular, estos células gastrodérmicas, lo vuelven a absorber, ya más digeridas, y se lo pasan a los amebocitos. Para que los amebocitos, desarrollando una digestión intracelular, como la que hace la ameba, o como la que hace este amebocito, completen la digestión intracelularmente. En este momento ya el alimento sí está digerido completamente y esos nutrientes los aprovechan todas las células de la hidra. En conclusión, en los nidarios, como la hidra, las medusas, los corales, la digestión es extracelular e intracelular. ¿Y cuál sería la explicación, la razón? Porque su sistema digestivo es incompleto. Y con la planaria pasa exactamente lo mismo. Cuando la planaria introduce alimentos a través de la boca, los cuales avanzan por la faringe y entran a esta cavidad, a este intestino, las paredes intestinales secretan jugos digestivos, los cuales digieren al alimento parcialmente, y luego esas mismas células absorben esos productos de la digestión incompleta y los amebocitos que también están presentes acá completan con una digestión intracelular. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los animales que tienen sistema digestivo completo? Como estos que estoy mostrando en la diapositiva. Por ejemplo, veamos este caso de acá, superior izquierdo. Este es una lombriz de tierra, un anélido. Los anélidos son animalitos más evolucionados que los que hemos señalado anteriormente, mucho más evolucionados. El sistema digestivo de un anélido está formado por la boca, está formado por la faringe, que está dilatada acá, el esófago, el estómago, que es esto que llamamos molleja, y los intestinos. Y al extremo distal hay un ano, otra abertura. Un sistema digestivo que tenga boca y ano ya es un sistema digestivo completo. Es un tubo. Por eso es que los biólogos al sistema digestivo también lo llamamos tubo alimenticio, canal alimenticio, tubo gastrointestinal, canal gastrointestinal. ¿Ya? Con todos esos nombres se conoce al sistema digestivo. Lo mismo le pasa a los insectos, que comparten la ubicación taxonómica con los artrópodos. Es una categoría taxonómica mayor, ¿no? Artrópodos. Filum artrópoda tiene varias clases, clase insecta, clase crustácea, clase arácnida, clase miriápoda, clase quilópoda, etc. Todos los artrópodos, como los insectos, tienen también, como los anélidos, sistema digestivo completo. Comienza con la boca, se sigue con el esófago, ¿no? Tienen también un buche. El buche es una dilatación del esófago, ¿ya? El estómago, intestinos y ano. Sistema digestivo completo. Lo mismo le pasa a los moluscos. También tienen sistema digestivo completo. Y lo mismo le pasa a los equinodermos, como la estrella de mar, el sol de mar, ¿no? El erizo de mar, el pepino de mar. Solo que en los equinodermos
que son unos animales muy curiosos, muy particulares, porque tienen simetría radial. La simetría radial es un rasgo bien primitivo. Por ejemplo, los insectos, los moluscos, los anélidos, los platelmintos tienen simetría bilateral, pero los equinodermos tienen simetría radial. Por lo tanto, el sistema digestivo ha adoptado esa simetría. Hay una boca, hay una faringe, hay un estómago, y los intestinos se ramifican, uno para cada brazo de la estrella. Pero todos se vuelven a reunir y terminan en un sistema digestivo completo. Entonces, la conclusión es, todo organismo holozoico que tenga sistema digestivo completo, en ellos la digestión es totalmente extracelular. Digestión extracelular. En los anélidos, en los insectos, en los moluscos, en los equinodermos, la digestión es extracelular totalmente. En cambio, los organismos que tienen sistema digestivo incompleto, como la planaria, como los nidarios, la digestión es extracelular e intracelular, además, porque el sistema digestivo es incompleto. En los poríferos, la digestión es totalmente intracelular porque estos animales no tienen sistema digestivo, como los protozoarios. Estimados alumnos, por favor díganme, ¿el concepto, la idea les quedó claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor, claro. Perfecto, muchachos. Muy bien. Ahora, antes de pasar a los vertebrados, que son animales más evolucionados, como los anfibios, como los reptiles, como las aves y como los mamíferos, incluyendo al ser humano. Los vertebrados, ¿qué tipo de digestión harán? Simple sentido común, simple lógica. Dígame, por favor. Los vertebrados, ¿qué tipo de digestión hacemos? Completa. Intracelular. Extracelular. Obviamente, ¿no es cierto? Obviamente. Esa sería una pregunta también de TESA, de examen. Papaya, una pregunta fácil. En los exámenes que les tomamos hay preguntas muy fáciles, hay preguntas de dificultad mediana y hay preguntas que son difíciles. Las preguntas difíciles más que todo son de razonamiento, de combinación de conceptos, de análisis. ¿Ya? Bien, antes de pasar al sistema digestivo de los vertebrados, vamos a hablar de algunas particularidades de los sistemas digestivos de algunos invertebrados. Por ejemplo, en los anélidos, ¿qué es lo destacable? El buche, el buche, el buche. ¿Qué es el buche? Es una dilatación del esófago. ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué estos animalitos han desarrollado esta dilatación del esófago? Para almacenar alimentos. Los anélidos, la lombriz de tierra se alimenta de materia orgánica en descomposición, o sea, de humus. Come tierra mezclada con materia orgánica. Eso mete a la boca. Entonces, esa tierrita con materia orgánica se va acumulando en el buche. Cuando el buche se llena de alimento, la lombriz se siente satisfecha, ya no tiene hambre. Y se pone a hacer otras tareas. El alimento va pasando paulatinamente del buche a la molleja, que es el verdadero estómago, y ahí comienza a ocurrir la digestión gástrica. Esos alimentos digeridos extracelularmente pasan luego al intestino y son absorbidos. Absorbidos significa pasan a la sangre. Y la sangre lleva esos nutrientes, esas moléculas pequeñitas, a todas las células del gusano. Lo mismo hace el insecto, ¿no? Lo mismo hace el insecto. El molusco y el equinodermo. En el insecto, ¿qué cosa es lo que podemos resaltar? Bueno, también hay buche. Pero como los insectos son más evolucionados que los anélidos, bueno, siempre se habla del pionero, ¿no? Del que inicia. Bueno, en el insecto ya no tiene ninguna gracia el buche, pues, porque lo hizo primero el anélido. ¿Ya? También tiene buche, como ustedes están viendo. Pero
en los insectos, ¿saben cuál es la cosa que deben recordar porque es notable? La boca. En los insectos la boca es lo más destacado del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque ha tomado diferentes adaptaciones. Si ustedes se ponen a estudiar insectos, serían entomólogos. Los entomólogos son los biólogos que se dedican al estudio de los insectos, ¿no? Van a encontrar que la boca de los insectos es bien variada en cuanto a adaptaciones, a transformaciones. Y eso se debe a que los insectos son animalitos de amplia distribución geográfica. Muy pocos lugares del planeta están exentos de insectos, carecen de insectos. Yo conozco uno, por ejemplo, por mi propia experiencia. Claro que primero leo y después, cuando tengo la oportunidad, compruebo presencialmente. Por ejemplo, en la Antártida no hay insectos. No pueden vivir, no soportan el frío de la Antártida. Me imagino que en el Polo Norte debe ser igual. Pero sí hay insectos en la Patagonia. La Patagonia también es un lugar de la Tierra muy frío, pero hay algunos insectos ahí que han logrado adaptarse a esa temperatura tan baja. Pero en la Antártida ya no hay insectos. En cambio, en la zona tropical, en la zona ecuatorial, abundan los insectos, están en su garbanzal. No solamente hay cantidad, sino diversidad de especies de insectos. Pero están en todas partes. Su alimentación es muy variada. Hay alimentos, perdón, ¿qué estoy hablando? Hay insectos, qué sé yo, vegetarianos, frugívoros, que se alimentan de materia orgánica, ¿no? Hay insectos carnívoros. Entonces, hay insectos hematófagos. ¿Qué significa el término hematófago? Se alimentan de sangre. Los zancudos, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, debido a esa amplia diversidad de costumbres alimenticias, van a encontrar en el sistema digestivo de los insectos la boquita muy transformada, atendiendo a su tipo de nutrición. Es tan compleja la boca de los insectos que los biólogos no le llamamos boca, le llamamos aparato bucal. Ustedes revisen el libro de zoología, en el capítulo de entomología, y cuando vean sistema digestivo de insectos van a ver que ahí en el libro no dice boca, dice aparato bucal. Hay aparatos bucales, por ejemplo, como el de la mosca, que son lamedores. La mosca se alimenta de materia orgánica en descomposición, ¿no? Le gustan las heces, le gustan los alimentos, la materia orgánica. Regurgitan una baba, una saliva sobre el alimento que tiene enzimas digestivas. El alimento se va digiriendo ahí y luego con su aparato bucal lamedor lame, no es una lengua realmente, ¿no? Es un aparato que lame eso y lo traga. Es un aparato bucal lamedor. Las langostas tienen un aparato bucal portante, como guillotina. Son unas placas córneas que al cerrar las mandíbulas del insecto, las hojas se cortan con parecen bisturís. Las langostas pueden acabar con una cosecha en cuestión de horas. Son voraces. Y hay insectos como, por ejemplo, el zancudo, el anófeles, el aedes, cualquier insecto, el culex, que tienen un aparato bucal que parece una jeringa hipodérmica, una probóscide, que se estira como un estilete, penetra la piel del animal o de la persona humana, llega a un vaso sanguíneo y comienza a chupar sangre, a absorber sangre, a succionar sangre. Eso es lo destacado en el sistema digestivo de los insectos. No se olviden, muchachos, el aparato bucal. En los equinodermos ya lo dije, la simetría radial. Como estos animales tienen simetría radial, el sistema digestivo se ha adaptado a esa simetría. Tiene ramificaciones de manera radial a nivel de los intestinos.
Y en los moluscos ya hay una proyección hacia lo que va a venir en el futuro. También en los equinodermos existe, ¿ah? Aparecen glándulas anexas al tubo digestivo. En los moluscos ya aparece, miren ustedes, acá está el hepatopáncreas. El hepatopáncreas es una glándula mixta entre hígado y páncreas. En cambio, en la lombriz no existe eso. El sistema digestivo de la lombriz es un tubo nada más. Es un mero tubo. Solamente un tubo. En los insectos también. A partir de los moluscos ya aparecen glándulas. No son glándulas, sí son glándulas, pero no son verdadero hígado. No son verdadero páncreas. Son esbozos de hígado y de páncreas. Lo mismo pasa con los equinodermos. Acá no aparece, no lo han puesto. Los equinodermos son más evolucionados que los moluscos. Bien. Y llegamos finalmente a los vertebrados. En los vertebrados ese es el plus. Eso es lo característico. A ese tubo digestivo formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, a ese tubo, y el ano, por supuesto, se le ha agregado las glándulas anexas. El hígado, el páncreas, las glándulas salivales. Esas glándulas secretan sustancias digestivas que contribuyen con la digestión. Está en los anfibios, que no aparecen acá, está en los reptiles, está en las aves y, por supuesto, en los mamíferos. Glándulas anexas al sistema digestivo. Y sí, también hacer una precisión, porque he visto en muchas preguntas, ¿no?, de examen, de ingreso a la universidad y de la propia PRE de San Marcos, hacer el reconocimiento que en las aves, en los reptiles y en los anfibios, el ano no es una abertura que sale directamente, sino que entra el ano, se mezcla con el sistema, la finalización del sistema excretor, o sea, el urinario, y el aparato reproductor, en los reptiles, anfibios y aves. Ese atrio común para el sistema digestivo, el sistema excretor y el sistema reproductor se llama cloaca. Los reptiles y las aves tienen cloaca, que no es el extremo distal del sistema digestivo, no, sino que la cloaca comparte el ano con el conducto externo del sistema excretor y el conducto externo del sistema reproductor. En los mamíferos ya no hay cloaca directamente. La abertura final del sistema digestivo es el ano, solamente. El sistema excretor y el sistema reproductor tienen otro conducto diferente. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo destacable en estos sistemas digestivos de estos vertebrados? Bueno, en los anfibios y reptiles muy poco realmente, muy poco. No hay mayor cosa, así que uno diga, bueno, vamos a destacar, ¿no? No. ¿Ya? Tal vez esto, las glándulas venenosas, que no están en todos los ofidios, así le llamamos los biólogos a los a las serpientes, los ofidios, no tienen que ver con la digestión, sino este veneno que producen estas glándulas lo utilizan para capturar a su presa, ¿no? Hay serpientes muy venenosas, ¿no? Es famosa la cobra, la mamba negra, ¿no? La coral. En Perú tenemos en la Amazonía 2 que son muy famosas. Yo he trabajado con ellas, ¿ah? Cuando hice mi tesis de bachillerato, hace mucho tiempo. La chuchupe y la jergón. Bueno, pero repito, la secreción de esta glándula no tiene nada que ver con el proceso de la digestión. Simplemente es una adaptación para capturar a las presas.
Las serpientes no son nada veloces. Entonces lo que hacen es, bueno, la suficiente velocidad para morder a su presa, inyectarle el veneno, y luego se quedan esperando a que el veneno haga efecto, la presa muera, y luego van y la tragan, pues, ¿no? Esta mandíbula se suelta, esta articulación se suelta, una serpiente se puede tragar una presa mucho más grande que el tamaño de su boca, ¿no? En fin. En las aves se ha mejorado notablemente lo que aparece desde los anélidos, el buche. Saben ustedes que los pollitos comen, ¿no es cierto?, un montón de granitos, llenan su buche y se sienten satisfechos, ¿no? Se les dilata esa parte. Y el estómago, que en las aves se ha transformado en dos atrios, dos cavidades, dos ventrículos. El proventrículo, el que está el que está conectado al esófago, que es la porción secretora del estómago de las aves, es el proventrículo que secreta los jugos digestivos, y la parte posterior, el atrio posterior, que se llama la molleja, es el estómago musculoso, el que mezcla esos fermentos con el alimento para digerirlos. Y que la boca en las aves se ha transformado en un órgano que se llama pico. No tienen piezas dentales, ¿no? Los reptiles sí. Bueno, eso es lo destacable en el sistema digestivo de las aves, que también tienen una dieta muy variada, ¿no es cierto? Hay aves carnívoras, hay aves vegetarianas, ¿no? Se alimentan de granos, en fin, su dieta también es bastante variada, ¿ya? Y llegamos a los mamíferos, como nosotros. Entonces prácticamente ya estamos a punto de estudiar el sistema digestivo humano. Pero antes de hablar del sistema digestivo humano, de acuerdo a lo que está planteado en el programa del curso de biología de la pre, en el capítulo del sistema digestivo, digestión, nos pide hablar sobre los rumiantes. Los rumiantes no son los únicos, hay muchos animales mamíferos que son vegetarianos estrictos. Los camélidos, los caballos, las ovejas, ¿no? Etcétera. Los roedores, conejo, vizcacha, ¿no? Cuy, son vegetarianos. ¿Cuál es el problema de los animales que son vegetarianos estrictos? También esa sería una pregunta de examen desde el punto de vista de cómo es que un animal logra aprovechar los alimentos orgánicos que están dentro de la célula vegetal. La célula vegetal tiene una característica, ¿se acuerdan de la clase anterior? Tienen una cubierta dura llamada pared celular. Es como una nuez, una pecana. Si ustedes quieren aprovechar lo rico que tiene la nuez o la pecana adentro, tienen que romper esa cubierta. Hay una especie de alicate, ¿no?, que se usa para eso. ¡Crack! Rompe la cubierta, pelan y sacan el alimento que tiene la nuez o la pecana. Algo similar le pasa a los animales vegetarianos. Para poder comer lo rico que contiene la célula vegetal, tienen que romper la pared celular. Y hay dos modos: a golpes o químicamente, enzimáticamente. ¿Y cuál es el componente básico de las paredes celulares de las plantas? La celulosa es un polisacárido. No es el único, pero es el principal, es el más abundante. Entonces, para desarmar la pared celular, hay que romper la celulosa, ese polisacárido. Y la enzima que degrada la celulosa se llama celulasa. Es la enzima, la proteína enzimática que degrada la celulosa, lo convierte en glucosa libre. Y acá viene el tema. Ninguna glándula del sistema digestivo de ningún mamífero contiene celulasa. Y entonces, ¿cómo han resuelto ese problema los animales vegetarianos estrictos? ¿Cómo lo han resuelto? De varias maneras. Pero, repito, acá solamente vamos a tocar como ejemplo el caso de los rumiantes. En los rumiantes, el esófago, una parte, así como en las aves hay el buche, en los rumiantes el esófago se ha formado algo así como varios buches, varias cavidades. Esas cavidades son
el rumen, el retículo y el omaso. Rumen, retículo y omaso. El abomaso es el verdadero estómago del rumiante, ¿ya? O sea, en los libros van a leer, usted tiene 4 estómagos, pero realmente no son 4 estómagos. El verdadero estómago es el abomaso. O cuajar también se le llama, ¿no? Abomaso o cuajar. Las otras 3 cavidades, rumen, omaso y retículo, son dilataciones del esófago. ¿Y por qué han formado los rumiantes esas 3 dilataciones? Para que ahí vivan, se alojen muchos microorganismos que sí producen celulasas. Los biólogos le llamamos a esos microorganismos celulolíticos. Entonces la vaquita, la ovejita, cualquier otro animalito rumiante, en esas cavidades albergan, dejan que vivan ahí muchos microorganismos, sobre todo bacterias celulolíticas. ¿Ya? Entonces, cuando la vaquita come pasto, come heno, come materia vegetal, ¿no? Esta llega a estas cavidades con agua, por supuesto, y las bacterias con la celulosa van a romper todas las paredes celulares de ese alimento vegetal. Entonces las células se revientan, liberan sus proteínas, sus polisacáridos, sus lípidos, y cuando esa materia ya liberada de las células por acción de la celulasa microbiana llega al abomaso, va a ser digerido, pues. Se convierten en aminoácidos, en azúcares, etcétera. Y cuando ya ese alimento digerido pasa al intestino, ¿no? Va a ser absorbido y va a ser pasado al sistema circulatorio y va a llegar ese alimento a todas las células de la vaquita. Por eso la vaquita, comiendo pasto, está gordita, bien alimentada. Si a una vaquita o a cualquier rumiante le mandamos antibiótico para que mueran todos estos microorganismos celulolíticos, la vaquita se muere por desnutrición. Y si a estas bacterias que viven ahí las sacamos y las botamos al suelo, estas bacterias también se mueren, porque se han acostumbrado a vivir dependiendo de ese ambiente abrigador, seguro, que le ofrece la vaca. Esta relación entre estas bacterias celulolíticas y el rumiante se llama relación simbiótica, mutualista. Ambos se benefician, ambos sacan provecho de esa relación. Acá tienen de una manera mucho más ampliada esto, ¿no? Que acá hemos señalado, ¿no? Acá está el esófago se comunica con esas 3 cavidades, ¿no? Redecilla o retículo, omaso y el rumen. Aquí se va procesando el alimento vegetal por acción de las enzimas celulolíticas microbianas. Pasan luego al abomaso o cuajar, ya rotan las células, ya han liberado su contenido alimenticio, proteínas, carbohidratos, lípidos. Acá se digieren. En la primera porción del intestino delgado se siguen digiriendo y en lo que resta del intestino delgado se produce la absorción. La absorción. Ok. Y con eso no nos queda más que describir el sistema digestivo humano, que corresponde al de cualquier mamífero. Sí, lo mismo. Solamente que de nosotros, pues, ¿no? Nuestra digestión es totalmente extracelular. Nuestro sistema digestivo es un canal que comienza realmente con la faringe, no con la boca. Bueno, sí con la boca, pero el problema es que la boca no es un órgano solamente digestivo. La boca tiene muchas funciones. Aparte de la digestión, de la función digestiva, tiene que ver con la respiración también. Nosotros también tomamos aire con oxígeno a través de la boca, al sistema respiratorio. También lo usamos para la fonación, para la captación de sabores en la sustancia que nos metemos a la boca. Podemos identificar sustancias a través de la captación de sabores. Entonces la boca tiene muchas funciones,
Pero la primera es que ahí comienza el proceso de la digestión. Entonces, realmente el sistema digestivo comienza desde la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, que es muy largo, y el intestino grueso, ¿no? Este de acá. Y el intestino grueso. Y que termina en el ano. Y a este tubo se le agregan, como en todos los vertebrados, glándulas anexas. Glándulas salivales a nivel de la boca, hígado y páncreas. Hígado y páncreas. ¿Ya? Algo más. Vasculares, tubulares, están constituidos por 4 túnicas. ¿Qué cosa es una túnica? Una capa histológica. 4 tipos de tejidos. O sea, esta manguera, entre comillas, por supuesto, para que me entiendan, esta manguera, llamado tubo digestivo, tiene 4 cubiertas, 4 túnicas. ¿Cómo se llama la túnica que está hacia adentro, en contacto con el alimento? Mucosa. Es un epitelio. Ya hemos visto eso en una clase anterior. Tejido epitelial. O mucosa. El epitelio que tapiza la faringe se llama mucosa faríngea. La que tapiza el esófago, mucosa esofágica. La que tapiza el estómago, mucosa gástrica. Y la que tapiza el intestino delgado y grueso, mucosa intestinal. Sobre la mucosa, yendo hacia afuera, está la submucosa. En todos los órganos, ¿ah? Faringe, esófago, estómago e intestinos. Submucosa. ¿Qué tipo de tejido forma la submucosa? Tejido conectivo o conjuntivo, ricamente vascularizado. A la submucosa de los órganos del sistema digestivo llevan vasos sanguíneos, vasos linfáticos y sobre todo terminaciones nerviosas, nervios. El sistema digestivo está ricamente inervado. Algunos autores sostienen que es un sistema nervioso autónomo y complejo. Ustedes recordarán que muchas veces nuestras emociones se traducen en desórdenes del sistema digestivo, que algunos en broma lo usamos a veces, ¿no? Hay personas que cuando tienen nervios, estrés, se les suelta el estómago, ¿no? Tiene mucha relación, ¿ya? Ay, Dios mío, tengo que apurarme un poquito. Entonces, estamos analizando histológicamente al sistema digestivo. La túnica más interna es un epitelio, se le llamamos mucosa. Encima de la mucosa está la submucosa, tejido conectivo, conjuntivo. Encima de la submucosa, una capa de tejido muscular. Tejido muscular. Y acá hay una pregunta de examen para ustedes. ¿Qué tipo de tejido muscular habrá en estos órganos del sistema digestivo, de los que hemos estudiado en una clase anterior? ¿Tejido muscular cardíaco, tejido muscular liso o tejido muscular esquelético? Dígame, chicos, ¿cuál de los tres? No. Tú no puedes contraer tu estómago a voluntad. Liso. Liso. Pero la intervención de ustedes es muy buena porque permite darse cuenta, ¿no? Cuestionarse. Muchas gracias, ¿ah? A ustedes dos. Liso, chicos. Tejido muscular liso. El tejido muscular liso está presente en los órganos que tienen tejido muscular. En este caso, en la faringe, en el esófago, en el estómago es muy abundante el tejido muscular. La túnica muscular es muy gruesa, porque una de las funciones del estómago es contraerse, ¿no? Se contraen todos los órganos del sistema digestivo, vamos a ver eso luego. Y finalmente, la última túnica, la que está hacia afuera, la serosa, que es tejido conectivo. Tejido conectivo, ¿ya? En resumen, cualquiera de los órganos del sistema digestivo, faringe, esófago, estómago, intestinos, tienen 4 túnicas. De adentro hacia afuera, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿De acuerdo?
Bien, al lado derecho tenemos un resumen de lo que vamos a ir describiendo a continuación. Esto de acá. El primer proceso de la digestión es la ingestión. ¿Qué cosa es la ingestión? La ingestión es la introducción de alimentos a la boca. Cuando ustedes se meten una galleta, un pedazo de carne, un trozo de papa, un trozo de pan a la boca, eso se llama ingestión. Ingieren alimentos. Una vez que eso ocurre, automáticamente se ponen en actividad los órganos que están formando la boca, los dientes, la lengua, las glándulas salivales, y transforman ese alimento bruto que han metido ustedes a la boca, grande, enorme, lo convierten a través de la acción de esos órganos, de esas partes de la boca, de esos órganos de la boca, en lo que llamamos los biólogos bolo alimenticio. Es una masa predigerida. Ya en la boca, como ven ustedes acá en el esquema, se produce la primera etapa de la digestión. Se le llama digestión bucal. Una vez que ya está formado el bolo alimenticio, esa papilla, esa masa, la lengua se levanta. Al levantarse la lengua, esa papilla, ese bolo alimenticio, se empuja hacia atrás. Y por lo que llamamos el istmo de las fauces, pasa de la boca a la faringe. Eso se llama deglución. Deglutimos. El paso del bolo alimenticio de la boca a la faringe, ese es el proceso que nosotros llamamos deglución. A partir de ahí, el alimento se mueve desde ese punto, desde la faringe, solito, pasa por el esófago, el estómago, intestino, delgado, grueso, y finalmente lo que queda, lo que resta, lo que no es aprovechado, es eliminado como materia fecal. Ese movimiento del alimento a través de los órganos del sistema digestivo se llama peristalsis o movimiento peristáltico. No sé, por acá creo que lo tengo. Ahí está. Esto. Les he dicho a ustedes que todos los órganos del sistema digestivo tienen una capa muscular, musculatura lisa. Cuando esa capa muscular se contrae, hace que el alimento, que es esto, se mueva siempre en dirección boca-ano. A eso se le llama movimiento peristáltico o peristaltismo. Ustedes se acordarán que cuando ustedes se meten el dedo a la boca o algo, un lápiz, algo a la boca muy adentro, hacen de que estimulan a que su cerebro invierta este movimiento. Este movimiento, que es el natural, que se llama movimiento peristáltico, se vuelve antiperistáltico. Y la consecuencia de ello es que ustedes tienen náusea y terminan arrojando, vomitando. ¿Ya? Eso es porque ustedes están estimulando esa reacción. Lo natural es que el alimento, una vez deglutido, siempre va en dirección boca-ano. ¿Ya? Bien. Una vez que el alimento llega al último punto del esófago, prácticamente el límite con el estómago, ahí el tubo digestivo se angosta, como si le hubieran puesto una liga, un gancho. Ese angostamiento del tubo digestivo en ese punto entre el esófago y el estómago, los biólogos le llamamos es un esfínter. Ese esfínter se llama cardias, el cardias. Ese esfínter regula el paso del bolo alimenticio del esófago al estómago y evita que una vez que el alimento ya esté en el estómago, retorne al esófago, que es contraproducente, como vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, cuando el alimento, el bolo alimenticio llega al estómago, ahí va a ocurrir el segundo fenómeno de la digestión. En la faringe y el esófago no hay ningún proceso importante, simplemente es movimiento, nada más. No hay ningún procesamiento del alimento. El primer procesamiento ocurre en la boca, por eso acá está digestión bucal. El segundo proceso ocurre en el estómago.
El estómago tiene dos funciones en nosotros. Almacenamiento de alimentos. Nosotros no tenemos buche. Nosotros nos sentimos satisfechos, llenos, cuando el estómago se llena de comida. Tiene esa función de buche. ¿Ya? Y digestión estomacal. La mucosa gástrica, así le llamamos a la mucosa del estómago, muchas de sus células se han convertido en células secretoras, o sea, glándulas, glándulas gástricas, que secretan un montón de sustancias. Se llaman jugos gástricos. Entre ellos el ácido clorhídrico, etcétera, 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 que vamos a ver a continuación. Eso, combinado con la contracción de la capa muscular del estómago, convierte el bolo alimenticio producido en la boca en una sustancia mucho más procesada que los biólogos llamamos quimo. Pero todavía no está lista para ser aprovechado por las células. Bueno, acá se produce el quimo. Al final del estómago hay otro esfínter, otro angostamiento del tubo, que comunica con la primera porción del intestino delgado, el duodeno. Ese esfínter, que está entre el estómago y el duodeno, se llama píloro. Así como este de acá arriba se llama cardias, este de acá abajo se llama píloro. Este esfínter permite el paso del quimo al intestino delgado, al duodeno, y impide que el alimento que está en el duodeno retorne al estómago. El píloro. En el intestino delgado, en el duodeno, se produce el último proceso digestivo. Por eso acá está señalando, ¿no? Digestión. A nivel del intestino también. Esta digestión que ocurre acá se llama digestión intestinal. Y acá confluyen tres fermentos, tres jugos digestivos. Uno que viene del hígado, los jugos biliares. Otro que viene del páncreas, jugo pancreático. Y otro que es producido por la propia mucosa intestinal, los jugos intestinales. Esos tres fermentos, esas tres secreciones, actúan sobre el quimo y lo transforman finalmente en quilo. Entonces, cuando el alimento ya transita todo el duodeno, ya no es quimo, es quilo. Y ese quilo sí contiene nutrientes. Ya el alimento ha llegado a su máximo nivel de digestión. De manera que en lo que resta del intestino delgado, que es el yeyuno y el ilion, solamente lo que queda es que esos nutrientes pasen de la luz intestinal a los vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y esos aminoácidos, esos azúcares, esos ácidos grasos, esos nucleótidos, esas bases nitrogenadas, sean llevadas, esas vitaminas, sean llevadas hacia todas las células de nuestro cuerpo. Y por supuesto, dentro de los alimentos que metemos a la boca, hay algunos que a pesar de la acción de la boca, del estómago y del propio intestino, no llegan a ser digeridos. Quedan como residuos de la digestión, no aprovechados, desechos digestivos. Esos pasan del intestino delgado al grueso. Acá hay otro esfínter. El tubo digestivo se angosta también acá, en el límite entre el intestino delgado, el ilion, y la primera parte del intestino grueso que se llama ciego. Se llama válvula o esfínter iliocecal. Ilio por el ilion y cecal por lo de ciego. Iliocecal. En lo que resta, en todo el intestino grueso, que está lleno de bacterias, acá hay una flora microbiana complejísima. En el intestino delgado, en el estómago, prácticamente no existen microorganismos. Prácticamente es estéril. Pero el intestino grueso está lleno de bacterias. Lleno, hay una flora bacteriana muy compleja. Bueno, aquí los alimentos no digeridos corren, circulan, son deshidratados, el agua es absorbida acá en el intestino grueso, y ese fenómeno de eliminación de esa materia no digerida llamada materia fecal, ¿no? A través del ano, se llama egestión. En resumen, ahí tienen ustedes
todos los procesos de la digestión, ¿no? Tomando como modelo el sistema digestivo humano. Ingestión, deglución, digestión gástrica e intestinal, absorción y egestión. Bien. Ahora sí vamos a desmenuzar. Vamos a ver con más detalle qué pasa en la boca. Lo he dicho. En la boca, el alimento se transforma en el bolo alimenticio. Para que esto ocurra, bueno, cuando uno se coloca alimento en la boca, esto estimula a nuestro cerebro, ¿no? Sentimos una sensación agradable, ¿no? El sabor rico de una comida. Entonces, el sistema nervioso hace que las glándulas salivales comiencen a secretar saliva. Hay muchas glándulas salivares, pero 3 son las más importantes, las más prominentes. Las glándulas parotidias, que son en pareja, 2 glándulas parotidias, 2 glándulas submaxilares y 2 glándulas sublinguales. Como son glándulas exocrinas, tienen conducto de secreción. Y ahí los biólogos, los anatomistas, los morfólogos, le han dado un nombre, ¿no? Una se llama conducto de Wharton, la otra conducto de Steno y la otra conducto de Rivinus. Nombrecito que les ponen, ¿no? Para diferenciar, ¿no? Pero bien, se puede decir, el conducto excretor de la glándula parotidia, el conducto excretor de la glándula submandibular, ¿no? El conducto excretor de la glándula sublingual, pero le han puesto Stenon, Wharton, Rivinus, para simplificar la cosa, complicar la vida a los estudiantes, ¿no? Bueno, ¿qué es la saliva? La saliva es una mezcla que tiene agua, sales minerales y una enzima, una proteína de carácter enzimático llamado amilasa salival o tialina con P, PT, PT-I-L-I-A-N-A, tialina, ¿ya? Como su nombre lo indica, esta enzima va a comenzar a atacar los almidones que constituyen los alimentos que nos hemos metido, pan, fideos, yuca, papa, tienen mucho almidón. Entonces, en la boca, en la medida en que el alimento se va mezclando con la saliva, la amilasa salival va actuando. Pero, para que haya una buena mezcla, ahí intervienen las piezas dentales. Las piezas dentales son estructuras óseas. Acá tenemos una. Este es un premolar, ¿no? El hueso, esto de acá, que constituye los dientes, es el hueso más duro, más compacto del cuerpo humano o de cualquier animal, ¿eh? Le llamamos dentina. Es el tejido óseo más compacto, más duro, más resistente. Los dientes, la dentina. Este hueso está protegido, está forrado de una sustancia, esta sustancia que se llama esmalte. Bueno, la parte visible del diente, esta parte que se ve, se llama corona dentaria. Y la parte que está incrustada en el maxilar se llama raíz dentaria. Raíz dentaria. ¿Ya? Tanto la raíz como la corona están protegidas por una cubierta. Esa cubierta que protege a la corona se llama esmalte. Tiene un color muy bonito, es un blanco nacarado. Una persona que tiene los dientes sanos, pucha, que es bien estético, ¿no? Muy bonito. Es un color muy agradable, unos dientes natural, ¿eh? Natural, el esmalte. Y esta cubierta es la misma, pero la que está protegiendo a la raíz se le llama cemento dentario. ¿Ya? En la parte medular de la pieza dental hay una cavidad donde se aloja un tejido conectivo, un material blando llamada pulpa dentaria. Este tejido conectivo llamada pulpa dentaria tiene pues un montón de terminaciones, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, vasos sanguíneos y filetes nerviosos. El diente es un tejido vivo, ¿ah? Estos osteocitos de la dentina del diente se están renovando constantemente. No se olviden que en el tejido óseo hay 2 tipos de células, osteoclastos que van degradando hueso y osteoblastos que van formando nuevo hueso. Un diente de cualquiera de nosotros es un órgano vivo. Se está renovando constantemente. Bien.
Entonces, si ustedes ven acá, en este esquema, hay 4 tipos de dientes. Bueno, vamos a comenzar con estos que están acá adelante. Estos 4 dientitos que están acá adelante, no hay ninguno acá, tienen la corona aplanada, antero-posteriormente. Son los incisivos, ¿no? Son estos, los incisivos. Tenemos 4. Estos dientes, como son aplanados, funcionan como cuchillos, cortan. En los animales herbívoros están caballo, vaca, ¿no? Los incisivos son muy grandes, muy prominentes. Conejo. Al costado de los incisivos, a continuación, yendo hacia atrás, hay uno para un lado y otro para otro lado. Son los caninos. Los caninos tienen la corona ahusada, en punta. En los animales carnívoros, los caninos están bastante desarrollados. Son los famosos colmillos. Miren ustedes la dentadura de un perro, de un gato, de un león, ¿no? Son bastante prominentes los caninos. Porque estos dientes, estos caninos, desgarran la carne. La desgarran, la pinchan y la desgarran. ¿Ya? A continuación, tenemos 2 acá a un lado y 2 al otro lado. Este es el que tenemos, premolares. 4 en total. 2 a un lado y 2 a otro lado. Y finalmente, hacia atrás, 3 a un lado y 3 a otro lado, molares. Los molares, a diferencia de los premolares, tienen 3 raíces. ¿Ya? 3 raíces. Entonces, si sacamos la cuenta, en cada maxilar tenemos 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Si los sumamos nos dan 16 piezas dentales. 16 en el maxilar superior, 16 en el maxilar inferior, tenemos 32 piezas dentales. Esta es la dentadura adulta, ¿no es cierto? Pero cuando a un niño, post-nacido, año más o menos, le salen los primeros dientes, esto le llaman dentición temporal, o comúnmente llamada dentición de leche, ¿no? Suman un total de 20 piezas dentales, no 32. ¿Cuáles son los dientes que faltan? Los premolares y 2 molares. Una dentición temporal tiene los 4 incisivos, los 2 caninos y solamente 2 molares. 2 molares. 2 a un lado, hay 4 molares, quise decir. No hay premolares y solamente hay 4 molares. Estos dientes, como ustedes muy bien saben, se caen, pero son la ruta, marcan el camino a la dentadura definitiva. Son importantes también, ¿eh? La lengua, entonces, las piezas dentales cortan, desgarran y muelen el alimento y facilitan la mezcla del alimento con la saliva. ¿Ya? La lengua tiene 2 actividades. Una, mezcla, actúa como espátula, mezcla esos alimentos con la saliva, y por otro lado, el contacto de esos trozos de alimento con la lengua, que está llena de papilas gustativas, de botones gustativos, que son las estructuras más pequeñas, nos permiten captar los sabores de los alimentos. Sabor dulce en la punta de la lengua, sabor amargo en la parte posterior de la lengua, sabores agrios y salados en las partes laterales, ¿no? Más intensamente en esas zonas que les estoy mencionando. Entonces, eso también es sumamente importante. Desde el punto de vista de la biología, la percepción de sabores tiene una función de protección. En los animales, claro, los animales que se han domesticado, que viven con nosotros, el perrito, más el perro que el gato, ellos también disfrutan de comer como nosotros, saborean los alimentos. Pero los animales salvajes, no, la función de percibir sabores es protectiva. ¿En qué sentido? Los alimentos, cuando están en buena condición sanitaria, no están en descomposición, saben bien, ¿no? Saben cómo deben saber. Una manzana sabe cómo debe saber una manzana. Una piña, una papaya, un trozo de pescado. Pero cuando esos alimentos se están descomponiendo, se están putrefactando, el sabor cambia a un sabor y olor desagradable. Y esos alimentos nos pueden hacer daño, pues. Entonces, el animal no lo come.
El gato es sumamente hábil, ni siquiera se lo mete a la boca. El perro es un poquito más tonto. El perro a veces llega a tragarlo. El gato ni de vainas. Tiene una función protectora. Lo que pasa es que los humanos, como hemos desarrollado una cultura social, hemos convertido a esto de percibir el sabor de los alimentos en un disfrute, ¿no? Bueno, finalmente, para terminar con esta parte que es bien dilatada y estoy preocupado por el tiempo, ¿por qué se nos dañan estas estructuras llamadas piezas dentales? Es muy simple, estimados alumnos. La boca, como es una cavidad, tiene una flora microbiana autóctona, natural. Es inevitable. En el ambiente hay muchos microorganismos. Entonces, esos microorganismos entran con los alimentos, con el agua, con el aire, y se instalan en la boca, viven ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros colocamos alimentos en la boca, esos alimentos no solamente nos sirven a nosotros, los microorganismos que viven en la boca también los aprovechan. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes ingieren alimentos, tragan, y el resto de los alimentos no los eliminan, los dejan ahí? O sea, no se lavan la boca. Esos alimentos que permanecen más tiempo son aprovechados por estas bacterias. ¿Y cómo responde una bacteria sobrealimentada? Una bacteria no engorda como un animalito. Por ejemplo, si ustedes a su perrito que le mueve la cola cada rato le dan de comer, se le dan gusto, no lo educan. Le mueve la colita, le dan más alimento. El perrito se vuelve obeso, se enferma, ¿no? Pero una bacteria, ¿cómo responde cuando ustedes le engríen y le dejan comida ahí? Se multiplica más rápido. O sea, una bacteria responde ¿cómo? Dividiéndose más rápidamente. Entonces, aumenta la cantidad de bacterias. Y las bacterias no viven acá flotando. Las bacterias viven formando colonias, biopelículas, pegadas a sus dientes, pegados a las encías, a la lengua. Entonces, esas colonias llegan a ser tan grandes que se pueden ver macroscópicamente. Es lo que llamamos sarro dentario. Nosotros los biólogos le llamamos placas bacterianas. Entonces, una persona que no se asea la boca, que no elimina el exceso de alimento, tiene placas bacterianas gruesísimas. Las partes más profundas no llega el oxígeno. Son zonas anaeróbicas. Y una bacteria cuando está en condiciones anaeróbicas, ¿qué proceso metabólico bioenergético realiza? Pregunta de examen. Dígame, chicos, ¿qué proceso metabólico desarrolla una bacteria cuando tiene mucho azúcar, mucho alimento y no hay oxígeno? Ya. Fermentación. Muy bien, caracho. Gracias, oye. Qué lástima que no sepa tu nombre. Me gustaría tratarte con más familiaridad. Fermentación. Y la fermentación no produce CO2, produce ácidos. ¿Se acuerdan? Ácido láctico, ácido fórmico, ácido acético. Ácidos. Esos ácidos orgánicos son los que van dañando el esmalte, van dañando la dentina, van corroyendo, corrosión ácida, microbiana, y eso le llamamos caries. Y los procesos anaerobios tienen pésimo olor porque producen mercaptanos, hidrógeno sulfurado. Entonces una persona que tiene caries tiene mal aliento. Finalmente, cuando esa perforación microbiana llega a la pulpa, choca con el nervio, ¡ay! Y hay dolor de muelas. Uno recién va al médico, al odontólogo, al estomatólogo. Entonces, pues, estimados alumnos, una cosa muy, pero muy simple, ¿no es cierto? Para evitar la caries, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y llanamente, cada vez que comamos alimentos, eliminar el exceso. Tener a raya nuestras bacterias. De esa manera, la placa bacteriana crece normal, no se produce caries. Tan simple como eso, estimados alumnos.
Ahora, a pesar de que nosotros nos higienizamos la boca, siempre va a haber un crecimiento de las placas bacterianas. Por eso es que uno debe visitar al dentista mínimo una vez al año, mejor 2 veces al año. ¿Se acuerdan ustedes que el dentista nos hace un tratamiento que se llama profilaxis dental? Con unas pinzas nos va sacando ese sarro. Eso es importante hacerlo. Si ustedes siguen eso, estimados alumnos, una buena higiene dental, no engríen a sus bacterias, no las sobrealimentan y van al médico frecuentemente, olvídense, sus dientes van a estar sanos. Chuequitos, desviaditos, pero lindos, sanos. Bien. Una vez que, ya les he dicho, el bolo alimenticio está formado, la lengua se levanta y el alimento es empujado hacia atrás. Eso se llama deglución. Deglución, ¿se acuerdan? Entonces el alimento entra a la faringe. Automático, acá en el cerebro, vamos a ver en una clase posterior, hay un sistema, ¿no? El puente de Barolio, que manda una señal, ese es automático. La laringe se levanta y se tapa con la epiglotis, como una tapa, un tapón, para evitar que ese alimento vaya a ingresar a la vía respiratoria. Si el alimento un poquito pasara a la laringe, es una cosa desagradable. ¿Han visto alguna vez una persona que se está atorando, se está asfixiando? Es terrible. Entonces es automático, se tapa la laringe con la epiglotis y el alimento transita por la faringe, pasa al esófago, por peristaltismo, llega al estómago, y en el estómago vamos a ver qué es lo que pasa. Ya les he dicho que la mucosa gástrica, la mucosa del estómago, en gran medida sus células se han convertido en células secretoras. Están las células parietales, que secretan ácido clorhídrico. Están las células principales o células imógenas que producen el pepsinógeno. Están las células G que producen una hormona que se llama gastrina. Esta gastrina estimula las células parietales para que secreten ácido clorhídrico, las cuales a su vez también secretan el factor intrínseco. Y están las células mucosas. Estas células mucosas secretan un mucus que cubre toda la pared del estómago. Bien, cuando el alimento llega al estómago, a veces ni siquiera llega, sino simplemente olemos un alimento rico, estas células G secretan gastrina. Esta va a la circulación y la gastrina retorna al estómago y hace que las células parietales comiencen a secretar ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido corrosivo, fuerte, rápidamente ionizable. Entonces va a hacer que el pH, porque hay agua, ¿no? El pH baje. El pH del estómago es muy ácido, 1.5, 1.3. El pH de nuestro cuerpo es neutro, 7. En el estómago es 1.5, 1.6, 1.3. Muy ácido por este ácido clorhídrico. Cuando llega el alimento, este ácido clorhídrico lo corroe, pues. Este pepsinógeno, que es una enzima, porque es una proteasa, ante el pH ácido se convierte en pepsina, o sea, una enzima activa, y degrada enzimáticamente a las proteínas. Y las paredes del estómago también se degradarían por la acción del pepsinógeno, de la pepsina y del ácido clorhídrico. ¿Por qué no se daña? Porque este moco neutraliza esa acidez, protege al estómago. Si estas células por alguna razón no produjeran suficiente moco, quedarían zonas no protegidas y este ácido atacaría esas zonas e inflamaría, produciría una inflamación. Eso es una enfermedad que se llama gastritis. ¿Ya? No debe ocurrir. Si este cardias no funciona bien y permite que algo del contenido del estómago pase al esófago, se produce lo que se llama reflujo, acidez, vinagrera, que es una cosa horrible. Entonces, como consecuencia de todo lo que les estoy contando, en el estómago, el alimento, el bolo alimenticio, se transforma en una masa más digerida, pero todavía no terminada, que se llama quimo. El quimo pasa a través del píloro al duodeno. Y en el duodeno
Y acá está mucho más explicado. Vamos a explicarlo acá. Ya. Pasa al duodeno. El duodeno es la primera porción del intestino, esta de acá, ¿no? Tiene unos 24 centímetros de largo. Acá arriba está el estómago, todo esto es el duodeno, y acá comienza el yeyuno, ¿no es cierto? Bien. En el duodeno, muchas de sus células se han convertido también en células secretoras. Acá se ven, ¿no es cierto? Tenemos en el epitelio del intestino delgado del duodeno células de Panet que secretan lisozima, son células capaces de fagocitar, células regenerativas propiamente, células enteroendocrinas que secretan hormonas como la secretina que va a la vesícula biliar y estimula la secreción de bilis, ¿no? Células caliciformes o en copa, que producen el mucus, que protege al duodeno, porque el quimo puede dañar al duodeno. Entonces estas células caliciformes o células en copa protegen al duodeno mientras llega el quimo ácido, ¿no? Y bueno, las propias células de absorción, que son las células con vellosidades, ¿ya? Bueno. En el duodeno actúan, ya les dije anteriormente, tres fermentos, tres secreciones. La secreción del hígado. Bueno, no les hablo mucho del hígado porque el hígado es un órgano muy complejo, es una glándula que tiene muchas funciones. Pero hoy día la vamos a analizar desde el punto de vista de la digestión. Las células del hígado se llaman células hepatocitos, células hepáticas. Los hepatocitos, además de muchas otras funciones, van secretando una sustancia que se llama jugos biliares, o bilis, simplemente. La bilis o jugos biliares es una mezcla de sales inorgánicas. Sales bien complejas, ¿ah? Pero dentro de esa mezcla de sales inorgánicas que contiene la bilis, hay unas que se llaman colato de sodio y taurocolato de sodio. Esas sales, nosotros los biólogos, los químicos, le llaman sustancias surfactantes. ¿Qué cosa es una sustancia surfactante? Es una sustancia que tiene la propiedad de bajar la tensión superficial que se produce entre los lípidos y el agua. Ustedes saben que los lípidos son hidrofóbicos. No se disuelven en el agua. Entonces, una sustancia surfactante como los sales biliares hacen que la gota de grasa se transforme en gotitas bien chiquititas llamadas micelas. Simplemente por reducción de la tensión superficial. Es un tema un poquito químico complejo, pero bueno, en resumen eso es lo que ocurre. Una bola de grasa grande se transforman en micelas por acción de la sustancia surfactante. Y estas micelas sí se mezclan bien con el agua. Y esa mezcla de la micela con el agua se llama emulsificación. Se forma una emulsión de grasas en agua. ¿Qué es lo que se necesita para digerir las grasas, los lípidos? ¿Ya? Esa es la función de los jugos biliares. La emulsificación de las grasas para que éstas en el duodeno sean digeridas finalmente. Recuerden ustedes que en el estómago no se digieren las grasas, solamente las proteínas. En la boca tampoco. Las grasas recién se van a digerir en el duodeno, previa emulsificación por los jugos biliares. Anatómicamente hablando, los hepatocitos van secretando sus jugos biliares, estos van siendo conducidos por los conductos hepáticos, finalmente todos los conductos hepáticos se reúnen en un conducto de acá que se llama conducto hepático, se llama al principio, conducto hepático al principio, y luego hay una ramita que se llama conducto cístico que lleva esa bilis que va saliendo del hígado y lo guardan en la vesícula biliar. Entonces la vesícula es una bolsita que almacena la bilis producida por el hígado. Cuando el quimo pasa del estómago al duodeno, estas células de acá llamadas células enteroendocrinas secretan esta hormona que se llama secretina, y la secretina le da la orden a la vesícula para que se contraiga.
Y al contraerse la vesícula, la bilis se rebalsa y viene por ese conducto cístico y llega al conducto colédoco. Este conducto colédoco desemboca en un punto del duodeno, esto de acá, este punto de acá, que se llama ampolla de Vater. Ampolla de Water se escribe, se lee Vater. ¿Ya? Entonces, a través de la ampolla de Vater, por el conducto colédoco, entra bilis al duodeno. Con lo cual, las grasas, los lípidos se emulsifican. El otro fermento que llega al duodeno es de esta glándula, se llama páncreas. ¿Ya? Este páncreas tiene un conducto, este conducto de acá que se llama conducto de Wirsum o conducto pancreático, que también desemboca en la ampolla de Vater, en el mismo sitio que desemboca el conducto colédoco. ¿Ven? Ahí está. El conducto colédoco y el conducto pancreático. El conducto colédoco vierte la bilis y el conducto pancreático los jugos biliares. Los jugos biliares son una mezcla compleja de fermentos. Vamos a ver en una tabla posterior. Hay proteasas, dos, tripsina y quimotripsina. Hay una amilasa pancreática. Hay una lipasa pancreática. Hay una carboxipeptidasa pancreática. Hay una fosfodiesterasa o nucleasa, etc. Es una mezcla de fermentos. Estas sustancias son producidas por estas estructuras que se llaman acinos pancreáticos. El páncreas es una glándula también compleja, es mixta, es exocrina y es endocrina, también produce hormonas. Bueno, en este caso nos interesa el páncreas exocrino, el que produce el jugo pancreático, estos acinos pancreáticos, ¿ya? Entonces, esta mezcla de enzimas que constituyen el jugo pancreático entran al duodeno y empiezan a atacar al quimo. También producen carbonato de sodio. El jugo pancreático tiene alto carbonato de sodio. El carbonato de sodio automáticamente neutraliza la acidez del quimo. Recuerdan que el quimo tiene un pH 1.3, a su madre, recontra ácido. El carbonato de sodio lo neutraliza rápido. El pH del alimento que está en el duodeno tiene pH alcalino, 8.2, 8.3, por este carbonato de sodio del jugo pancreático. Entonces, en el duodeno, estos enzimas del jugo pancreático atacan las proteínas que no han sido digeridas, la carboxipeptidasa ataca los péptidos, los transforma en aminoácidos, ¿no? Y finalmente, el propio epitelio intestinal tiene secreción de un jugo que se llama jugo intestinal, que tiene enzimas ya de acción final, disacaridasas, o sea, la amilasa transforma el almidón en maltosa. La maltasa, finalmente, que está en el jugo intestinal, transforma la maltosa en glucosa libre. La lactosa, que tiene glucosa y galactosa unida por el enlace glucosídico, la lactasa lo convierte en glucosa y galactosa libre. La sucrasa o sacaridasa transforma la sacarosa en fructosa y glucosa. Las peptidasas, aminopeptidasas y carboxipeptidasas transforman los péptidos, producto de la acción de las proteasas, en aminoácidos libres. Y la lipasa transforma las grasas en ácidos grasos y glicerol. De manera que, estimados alumnos, el alimento en el duodeno finalmente se convierte en kilo. Kilo, con Q, kilo, no K con K del peso, kilo. Ese kilo ya contiene nutrientes, sustancias listas para ser aprovechadas por la célula, ¿no? Entonces, ahí están las hormonas gastrointestinales, la gastrina, la secretina, la colecistoquina, el péptido inhibidor gástrico, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia del intestino delgado para absorber estos nutrientes? Mucha superficie. Nuestro intestino delgado, señores alumnos, tiene un promedio de 7 metros de longitud, es larguísimo. Entonces, imagínense ustedes, en la cavidad abdominal que tenemos, está doblado, ¿no? Está súper doblado. Es muy largo. Además, las paredes del intestino delgado no están. A ver. Las paredes del intestino delgado, acá están, ¿no?
no es como una manguera, sino que tienen evaginaciones. Eso se llaman vellosidades intestinales, esto de acá. Y si ustedes ven con una lupa, el epitelio que cubre cada vellosidad tiene células con microvellosidades. Esto se llama la chapa estriada. O sea, mucha superficie de absorción. Mucha superficie de absorción. Entonces, gracias a eso, es que los nutrientes, aminoácidos, azúcares, ácidos orgánicos, pasan a la sangre, directamente o a través de los vasos linfáticos. Los ácidos grasos y glicerol van por vía linfática. Los aminoácidos, azúcares van por vía sanguínea. Y la sangre lo lleva a todas las células del cuerpo. ¿Ya? Finalmente. Bueno, y acá está lo que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué tipo de enzimas hay en cada parte? En la boca, la saliva tiene tialina, amilasa. El estómago tiene pepsinógeno, que degrada proteínas, ¿no? Y polipéptidos. Y el jugo pancreático tiene, pues, amilasa pancreátida, lipasa pancreática. Ya todo esto se los he dicho. Y el jugo intestinal tiene disacaridasa, maltasa, sacarasa, lactasa, ¿no? Aminopeptidasas, nucleotidasas, etc. Bien, el alimento no digerido, el que no ha sido aprovechado, con la mayor parte del agua, el agua no se absorbe en el intestino delgado, se absorbe muy poquito. El agua se absorbe en el intestino grueso. Y los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro, etc. Iones y agua. Entonces acá le conté que hay un esfínter, ¿no? El esfínter iliocecal. El alimento no digerido pasa del intestino delgado al grueso, pero nunca regresa. Esto está lleno de bacterias. El intestino delgado no. El peristaltismo y el esfínter evitan que las bacterias del intestino grueso ingresen al intestino delgado. Acá también en el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, hay un apéndice, ¿no? Una tripita, que nosotros es bien chiquita, dice el tamaño del dedo meñique. Mucha gente creía, incluso médicos, que, bueno, esta apéndice no servía para nada. No, no es cierto. Es un órgano del sistema inmunológico. Acá están las placas de Peyer, ¿ya? Claro, no sirven ya tanto en el adulto, sino en la etapa de formación embriológica. Entonces, el alimento no digerido, cuando entra al intestino grueso, ya se llama materia fecal. Materia fecal. Las bacterias que viven acá terminan de degradar esta sustancia y le van a aportar sustancias propias del metabolismo bacteriano. Por eso es que las heces huelen mal, porque este es un ambiente anaerobio. Los procesos metabólicos bacterianos son anaerobios, son fermentativos. Y los procesos fermentativos dan gases, mercaptanos, hidrógeno sulfurado, mal olor. Por eso es que las heces tienen mal olor. Si no tuviéramos esta flora bacteriana acá, nuestras heces no tendrían por qué oler mal. En la medida en que el bolo fecal va avanzando por el movimiento peristáltico, por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, esta curva que se llama asa sigmoidea y finalmente el recto, el bolo, la materia fecal llega al recto, se almacena acá, prácticamente ha perdido agua. Se ha deshidratado, porque el agua va a la sangre, ¿ya? Cuando tenemos el recto lleno de materia fecal, tenemos esa sensación de defecación, ganas de ir al baño. Lo eliminamos a través de este último esfínter que es el recto. Es un esfínter rectal o recto, ¿ya? Y ya, con eso hemos, bueno, ya acá están las bacterias, ¿no? Una de las más conocidas es la Escherichia coli, pero no es la única. Acompañan a E. coli toda una familia, las enterobacteriáceas y muchas otras bacterias. Y acá tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿ya? Finalmente, en este capítulo de digestión, sistema digestivo, desarrollamos el tema vitaminas. Me quedan unos 5 minutos o menos, entonces voy a ser bien sintético.
¿Qué son las vitaminas? Son moléculas orgánicas. ¿Y por qué no las hemos estudiado en la primera clase? Juntamente con las proteínas, los lípidos, cuestión de estrategia didáctica. Son moléculas orgánicas muy pequeñas, de bajo peso molecular, y son esenciales para el metabolismo. Muchas de estas moléculas orgánicas llamadas vitaminas van a actuar como cofactores enzimáticos. ¿Qué es un cofactor enzimático? Un cofactor es una molécula orgánica que se pega a la proteína de la enzima para hacerla activa. Cuando la enzima no está unida a su cofactor, no es activa. Cuando se une al cofactor, se activa, se vuelve trabajadora, activa. No todas, pero gran parte de las vitaminas tienen esa función, ¿ya? Ahora, son muy lábiles. ¿Qué significa lábiles? Que se malogran muy fácil, sobre todo con temperaturas elevadas. 50 grados centígrados mayores ya desnaturalizan estas moléculas. Por eso cuando nosotros queremos aprovechar las vitaminas que contienen los alimentos, tenemos que comer los alimentos crudos, ensaladas, ensalada de verduras, alimentos crudos, en la mayoría de los casos. ¿Y por qué son tan importantes para nuestra salud? Porque los mamíferos, y dentro de ellos los seres humanos, hemos perdido la capacidad de sintetizarlos. Algunos animales como los peces producen todavía algunas vitaminas. Las plantas son campeonas produciendo vitaminas. Y las bacterias, y los hongos, las levaduras. Estas sustancias se clasifican en dos tipos de vitaminas. Vitaminas liposolubles, o sea, hidrofóbicas, y vitaminas hidrosolubles. Dentro de las vitaminas liposolubles están la A, la D, la E y la K. ¿Ya? La A, también llamada retinol, es necesaria para la visión. Una falta de ingesta de suficiente vitamina A produce una distorsión de la visión que se llama xeroftalmia. Y también refuerza los tejidos epiteliales. ¿Dónde se encuentra la vitamina A? En los alimentos vegetales que tienen carotenos, como la zanahoria, el pimentón, etc. Son esos de color naranja, carotenos, ¿ya? La vitamina D básicamente lo que nos permite es absorber calcio. Bueno, hay alimentos animales, ¿no? Pescado, productos lácteos, huevos y vegetales, ¿no? Que tienen hongos que tienen vitamina D. La falta de suficiente vitamina D produce pues falta de absorción de calcio, raquitismo en los niños y osteomalacia, debilitamiento de los huesos en los adultos. La vitamina E es un poderoso antioxidante. Entonces una persona que no están en los alimentos verdes, ¿no? Los vegetales, palta, nueces, brócoli, ¿no? Menestras. En los animales se ha determinado que producen infertilidad y probablemente nosotros también, ¿ya? Y la vitamina K, o también llamada menadiona, tiene que ver con la coagulación de la sangre. Entonces una persona que no ingiere suficiente vitamina K tiene muchas hemorragias. Pero no hay que preocuparse porque esta vitamina K nos la obsequia esta bacteria y otras que viven en nuestro intestino grueso. Nos regalan. Es un regalo de ellos. Ahora, las vitaminas hidrosolubles son todo el complejo B. La B1, la tiamina, la riboflavina, la B2, la niacina, B3. Todas estas son solubles en agua. Y están básicamente en vegetales, ¿ah? Y en menestras, ¿ya? Y son cofactores enzimáticos. La falta de ingesta de estas vitaminas ataca el sistema nervioso. Produce estrés, produce alteración de mucosas, ¿no? Todo el complejo B. Y la vitamina C o ácido ascórbico tiene que ver con el mejoramiento de las mucosas, ¿ya? Y con eso hemos terminado, estimados alumnos. Esto. A ver, ¿dónde estamos? Finalmente, ¿qué pasó? Finalmente, voy a proyectarles, ¿cuánto me quedan? 4 minutos. Ay, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? No encuentro. No encuentro la opción de compartir. Ah, acá está. ¿Dónde está? Acá está. Rapidito, me quedan 3 minutos. Rápido, muchachos.
no tengo tiempo de discutir, así que voy a avanzar rápidamente. Pregunta número 1. Clave C de Carlos. Pregunta número 2. A. Intracelular coanocito. 3. C. Tenia solitaria. Acá es conveniente comentarles un poquito. La tenia, ¿se acuerdan ustedes que es un gusano platelminto que nos parasita en el intestino delgado? Es un gusano que no tiene sistema digestivo. O sea, ella se aprovecha de los alimentos digeridos que caen al duodeno, lo que hemos digerido nosotros, ella se aprovecha, pues un parásito, pero lo absorben. No necesitan sistema digestivo. Son como los hongos, son saprófagos. No son holozoicos. Por adaptación, ¿ya? Por eso, es que la respuesta es la letra C. Algunos organismos no poseen sistema digestivo debido a sus múltiples estrategias de adaptación que han desarrollado. Por ejemplo, la tenia, la tenia. Es un caso raro, es una excepción, Pregunta número 4. D. Anémona. Es un celenterado. Como es un celenterado, tiene digestión extracelular e intracelular. Me quedan 2 minutitos. Pregunta número 5. C. Cloaca. ¿Se acuerdan? La cloaca es un espacio, un atrio, un órgano que recibe sistema digestivo, sistema excretor y sistema reproductor. Está en las aves, en los reptiles y en los anfibios, no en los mamíferos. 6. D. Células caliciformes en cesta. Tienen esa función que dice el enunciado. Pregunta número 7. A. Almidón. 5 a 10% de los almidones ya son digeridos a nivel de la boca por la tialina o amilasa salival. 8. D. Somatostatina. 9. B. Microvellosidades, células caliciformes. 10. C. Produce y almacena la bilis para facilitar los procesos digestivos, la vesícula biliar. 11. B. Bicarbonato de sodio. Jugo pancreático tiene bicarbonato de sodio para neutralizar la acidez del quimo. 12. A. Se degradan nutrientes hasta monómeros para que puedan ser absorbidos. ¿Ya? 13. B. Retinol. Es una sustancia que es la vitamina que tiene que ver con la visión, o también llamada vitamina A, ¿no? 14. D. Encanecimiento. Es una alteración, ¿no? Es la B5 o ácido pantoténico. Se necesita para evitar el blanqueamiento del cabello. 15. D. Actúan como coenzimas. Las vitaminas en general. Listo. Con eso hemos terminado hoy día nuestra clase. Espero que les haya quedado claro. Gracias, muy amables realmente. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho, por favor,